Buenos días. Buenos días y os damos la bienvenida y os damos las gracias de por inscribiros en el webinar de hoy. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a María Jesús Herrera Duque, socia de Sagardó y Abogados, que nos va a hablar de cómo afecta la normativa a las organizaciones a esta situación excepcional y en concreto nos vamos a hablar del anteproyecto de teletrabajo. Un tema fundamental en estos momentos. Y no, es que se quedó parada por pantalla, se había quedado parada y digo, ya hemos empezado estupendamente bien. Ya sabéis que la tecnología es lo que ocurre, ¿no? Bueno, pues el tema que nos ocupa, como os estaba comentando, es fundamental. Simplemente repasar un poco, bueno, pues los diálogos generacionales que hemos tenido en estos momentos durante este tiempo. Y hemos empezado, como sabéis, arrancamos el día 20 de abril en la radio, en el Foro de Recursos Humanos en Capital Radio, y tuvimos el gran placer de tener a Telefónica Sandro. Posteriormente, el 22 de junio, estuvo Enagas, Mutua, MC Mutual y AXA, que nos estuvieron contando sus buenas prácticas, cómo nuestra red de empresa ha puesto sus iniciativas al servicio de todos los oyentes en este caso, para contar cómo ellos habían incorporado a sus plantillas a las organizaciones empresariales. El 18 de mayo tuvimos a Coca-Cola, el 20 de julio Correos SGS y por supuesto tuvimos a la Universidad Europea y con Fátima Gómez, Rocío Moldes y también Ignacio Sobrino. Posteriormente, y al mismo tiempo, sabéis que hemos estado haciendo webinar. Sabéis que todos nuestros webinars están colgados en la web de Generación A. En esta web podéis escuchar tanto los programas de radio como los webinars. Han sido interesantísimos porque, bueno, pues tenemos la fortuna del Comité de Expertos de Salud y Bienestar de Trabajo que hemos estado realizando este año, así como los profesores y personas que han estado colaborando en los trabajos tanto de talento como de liderazgo. Tenemos la oportunidad de escuchar el webinar de Rocío y de Fátima, que nos habla de cuáles son los comportamientos directivos que más han influido en esta situación de COVID-19, cómo ha sido el rol del equipo, la comunicación y la conciliación. Hablamos con Nacho de la flexibilidad psicológica tan importante en estos momentos. Por supuesto, pues con Isabel Aranda, de cómo gestionar el miedo, la incorporación al trabajo y ese miedo al contagio, que bueno, pues en estos momentos con los rebrotes, pues yo creo que sigue siendo también de actualidad y muy importante. Hablamos con María Jesús Terradillos. María Jesús Terradillos, que es la directora de la Escuela de Medicina del Trabajo, y ella nos definió cómo establecer un plan y de medidas de organización, cómo incorporarse a la organización en este momento. Concha Martín Bustamante nos ayudó a establecer cuáles son las estrategias fundamentales para hacer frente al COVID de la organización empresarial, cómo establecer ese comité de prevención de todas las organizaciones y cuáles serían digamos, la ruta, los diagnósticos para incorporarse. Y por último tuvimos a Yoche Jiménez, que de alguna manera nos enfocó cómo el bienestar de las personas, de las organizaciones, era fundamental para no poner traba a este momento de COVID. Y ahora en este momento, pues vamos a hablar de algo que es fundamental, que es el teletrabajo y que en este momento con el anteproyecto creo que es una cuestión importantísima para debatir. Elena, si quieres, puedes presentar a María Jesús. Bueno, pues buenos días a todos. Soy Elena Cascante, socia directora del Observatorio Generación y Talento de manera conjunta con Ángeles Alcázar. Y bueno, pues en el marco de las sesiones que estamos realizando con Sagardó y Abogados sobre cómo afecta la normativa laboral en las organizaciones ante esta situación de excepcionalidad, hoy vamos a poner el foco en el anteproyecto de ley sobre el teletrabajo para dar respuesta a las siguientes cuestiones. ¿Es la regulación del teletrabajo una necesidad? ¿Es el teletrabajo o puede ser sustitutivo del trabajo presencial? ¿Cuáles son los elementos clave de la regulación que se proyecta? Todo ello nos lo va a desarrollar María Jesús Herrera Duque. María Jesús se licenció en Derecho, es doctora cum laude, es miembro del Colegio de Abogados desde el año 1987.
Lleva 27 años desarrollando su carrera profesional en Sagardó Abogados y en la actualidad es socia del despacho y forma parte de su comité de dirección. María Jesús, además, ha sido galardonada en el 2019 con el premio Asnala Santander Justicia al mejor laboralista, como reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución a la visibilización de la disciplina laboralista en España. Igualmente ha sido reconocida en la prestigiosa lista Best Lawyer 2020 en el área de Labor Employment Law. Es además académica correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Por lo tanto, todo un lujo hoy contar con la presencia de María Jesús para dar respuesta a todas las cuestiones que hoy planteamos. Y sin más, le doy la palabra. Buenos días a todos y muchas gracias en primer lugar al Observatorio GT y a Ángeles y a Elena por esta invitación y evidentemente por la cariñosa presentación, ¿no?, y abrumadora que han hecho de mí y de mi currículum. Vamos a empezar ya porque el tiempo apremia y básicamente porque bueno, pues hay mucho que decir y sobre todo se está diciendo mucho, todos lo sabemos, ¿no? Porque bueno, parece que el proyecto, lo que era el anteproyecto, ya es el proyecto de ley que está al caer, se anuncia para el mes de agosto en las últimas noticias y básicamente porque el teletrabajo y el trabajo a distancia pues constituyen ahora mismo pues un tema más que de moda, muy de actualidad, muy de preocupación en todas las empresas, ¿no? El planteamiento de la ponencia, pues bueno, precisamente resolviendo estas preguntas que se han anunciado y viendo los contenidos, pues tiene básicamente tres partes, ¿no? Está la presentación ya compartida, ¿no? Y la primera, yo creo que muy esencial, es básicamente partir de cuál es en la actualidad nuestro marco regulatorio actual, un marco regulatorio que, bueno, pues parece, o muchas voces y evidentemente no a la vista de cómo se ha desarrollado, no toda esta situación excepcional de crisis sanitaria y de pandemia y confinamiento, pues que se ha revelado como insuficiente en un contexto donde el teletrabajo era pues una herramienta residual que empezaba, lo dije también en la anterior ponencia a la que fui invitada, pues era una herramienta residual que estaba empezando a aparecer en las empresas tímidamente, tan tímidamente como que es verdad que ya todas las empresas estaban estableciendo, y algunas ya lo tenían establecido desde hacía tiempo, pues políticas, ¿no?, de implementación del teletrabajo y pasó en estos meses o ha pasado pues a ser una herramienta absolutamente fundamental, ¿no?, en los tiempos de confinamiento. Y es importante, digo, ver si el punto de partida era un punto de partida, el punto de partida o la situación actual que tenemos con el teletrabajo, pues aboca una necesidad tan exhaustiva y tan primordial, ¿no?, de establecer una regulación que, bueno, más bien parece que encorsete una herramienta que puede ser útil, razonable y, bueno, y desde luego acorde, ¿no?, para las necesidades organizativas de la empresa. Y nuestro marco regulatorio, todos lo sabemos, pues bueno, pues es un marco aparentemente, digo, escaso, no lo es tanto, y bueno, está en el Acuerdo Europeo de Trabajo a Distancia, que data de 2002, y en nuestro artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que fue modificado hace ya unos cuantos años y adaptado precisamente, ¿no?, dentro de este contexto. Yo sí me ha parecido importante reseñar los contenidos del Acuerdo Europeo de Trabajo a Distancia. Evidentemente, el único texto que por el momento hemos sido capaces de manejar y el que evidentemente está no publicado y ya es conocido, que es el anteproyecto de teletrabajo, pues alude en la exposición de motivos específicamente a que lo que pretende es una adaptación al Acuerdo Europeo de Trabajo a Distancia. En definitiva, yo creo que va mucho más allá de eso. Lo vamos a tener ocasión de tratarlo más adelante, de abordarlo incluso en la resolución, ¿no?, de las preguntas que podáis efectuar o que se puedan efectuar, ¿no? Pues bien, este Acuerdo Europeo de Trabajo a Distancia, muy resumidamente, pues tiene una definición específica de lo que es el trabajo a distancia
como una forma de organización o de realización del trabajo utilizando tecnologías de la información en el marco de un contrato laboral en el que, bueno, pues efectivamente un trabajo que también habría podido realizarse desde el centro de trabajo, los locales de la empresa, y que se puede ejecutar habitualmente fuera de estos locales. Es una definición, como veis, que cubre, evidentemente, porque el trabajo a distancia es, digamos, ¿no? El género, ¿no? La especie, una de las especies puede ser el teletrabajo, ¿no? Que acude o acoge, ya digo, muchas posibilidades, ¿no? Para efectuar, ¿no? Este tipo de prestación de servicios. También, como elemento clave de esta regulación del Acuerdo Europeo, está el de que ya se establece que tiene que haber una igualdad de derechos de los trabajadores respecto a los trabajadores similares que realizan sus tareas en los locales de la empresa, garantizando por la legislación, hay una remisión ya a la legislación nacional de cada uno de los países y los convenios colectivos de aplicación. También establece el Acuerdo Europeo que tiene que haber, pues evidentemente, una necesaria protección de los datos y respeto a la privacidad del trabajador como responsabilidad del empresario, que tiene la obligación de adoptar determinadas medidas para garantizar esa protección de datos y procesos para teletrabajar acordes a los fines profesionales y, evidentemente, también pues, el derecho a la privacidad, ¿no? Establece muy específicamente que, bueno, pues se tiene que informar al teletrabajador de las restricciones en la utilización de los equipos, de las sanciones, etcétera, etcétera, ¿no? Establece también el acuerdo de teletrabajo la proporción de los equipos para la actividad y dice que por lo general el empresario debe facilitar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo. Y establece muy específicamente también que puede, o sea, hay una salvedad, y es que el teletrabajador puede utilizar su propio equipo. También establece que el empresario se hará cargo con arreglo a la legislación nacional y a los convenios colectivos, de los costes derivados de la pérdida o el deterioro de los equipos y de los datos utilizados por el teletrabajador. Como todos sabemos, ha sido un escollo muy importante y muy criticado, ¿no? en el anteproyecto, ¿no? Que establece una obligación, lo vamos a ver, total de asunción de costes por parte del empresario. Ha generado muchísimo debate, ha generado muchísima opinión, ¿no? Pública, ¿no? De expertos en la materia, ¿no? En relación a cuánto y hasta dónde deben asumir los empresarios. Perdonad. Establece también, vamos a verlo más adelante en cualquier caso, aquí sí que significó que obviamente, bueno, pues nuestra legislación, vamos a ver luego el artículo 13, pues bueno, las posibilidades de regulación respecto a la asunción de costes, pues normalmente se han dejado a la negociación colectiva, cuando los convenios colectivos sectoriales establecían específicamente alguna norma, ¿no? Respecto a qué medios hay que proporcionar. No hay muchos, en cualquier caso hay alguno, y desde luego al acuerdo individual entre el empresario y el trabajador. Establece también pues, la obligación de salud y seguridad, como no puede ser de otra manera. El empresario es responsable de la salud y la seguridad profesional del teletrabajador y cita pues, esas directivas que todos conocemos, la 89-391 y la legislación nacional específica en relación con el deber, ¿no? De protección, de prevención, de salud y de seguridad. Y en cuanto a la organización del trabajo, pues establece específicamente el Acuerdo de Teletrabajo Europeo que en el marco de cada legislación nacional y de los convenios colectivos y las normas aplicables, pues corresponde al teletrabajador gestionar la organización del tiempo de trabajo, la carga y los criterios. Los resultados del teletrabajador deben ser equivalentes a los de los trabajadores similares que realizan sus tareas en los locales del empresario, y al empresario organizar, porque al final el deber de organización, no, pues la organización del trabajo, digo, en cuanto a la posibilidad de control, pues evidentemente, como no puede ser de otra manera, es del empresario, ¿no? También establece, y no es novedoso lo que hace el anteproyecto, los derechos de formación de los teletrabajadores
y en este sentido establece que tienen el mismo acceso a la formación y los mismos derechos que un trabajador presencial. Y en cuanto a derechos colectivos, pues establece también que los trabajadores tienen los mismos derechos colectivos que los trabajadores que realizan sus tareas en los locales de la empresa y que no debe obstaculizarse la comunicación de los representantes de los trabajadores con estos trabajadores. Este, en esencia, muy resumido, es el marco del acuerdo europeo. ¿Qué establece o qué tenemos nosotros en nuestra normativa, ¿no?, nacional de aplicación? Pues tenemos, bueno, el artículo 13, que en principio, pues el artículo 13 pues es un artículo que recoge, muchas voces han dicho que si la legislación era insuficiente o no lo era. Yo vuelvo a significar aquí, es un pronunciamiento que ya he hecho también públicamente, que en definitiva es verdad que el teletrabajo, pues pasando de ser una modalidad, una herramienta residual, ha tenido una presencia, ¿no?, y una relevancia tan importante como que se ha determinado y se ha llegado a la conclusión, ¿no?, de que ha servido y ha servido mucho en estos meses, ¿no? Y bueno, pues las empresas, ¿no?, las que han tenido posibilidad de implementar el teletrabajo han funcionado y ha funcionado la actividad, no ha caído, la actividad más allá evidentemente de toda esta situación de pandemia. En definitiva se ha revelado como una herramienta absolutamente útil, ¿no?, y posible. Pero a partir de aquí, viendo lo que contiene, en esta regulación, ya iré más adelante, me voy saltando y voy anticipándome, ¿no? ¿Es necesaria o era necesaria una regulación tan exhaustiva? Yo creo que sí es necesaria una regulación, lo vamos a ver más adelante, pero nuestro artículo 13, aunque parezca simple, contiene los elementos fundamentales, desde luego trasladados del acuerdo marco, y contiene primero una definición. Eso he marcado, ¿no?, básicamente lo que importa o lo que es relevante, ¿no?, de la definición, ¿no? Primero de lo que se considera trabajo a distancia, ¿no?, en el que pues la actividad laboral se realiza de manera preponderante en el domicilio del trabajador, dice, o en el lugar libremente elegido con este, alternativa al desarrollo del trabajo presencial. Luego establece también que el acuerdo de teletrabajo debe necesariamente realizarse por escrito, no establece contenidos mínimos, como sabéis que establece ahora la normativa, ¿no?, que se anuncia, ¿no?, en el anteproyecto de ley. Establece también la obligación de una copia básica, de cumplir con lo establecido, las reglas contenidas en el artículo 8.3, la copia básica del contrato. Establece que tienen los trabajadores los mismos derechos y los mismos derechos que los que prestan servicios de manera presencial. Establecen el derecho a la promoción profesional, el derecho a la protección en materia de seguridad. En definitiva, contempla básicamente todos estos elementos clave, ¿no?, de la regulación europea, y es verdad que deja al desarrollo de la negociación colectiva, ¿no?, y de los acuerdos individuales la implementación del teletrabajo. Entendido el teletrabajo como voluntario y reversible en todos los casos para ambas partes, ¿no? Sobra decir que a esta modalidad pues les son de aplicación y le siguen siendo de aplicación en nuestra normativa, la que tenemos ahora, ¿no?, las normas generales contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, todas, ¿no? Evidentemente algunas, con alguna modulación probablemente, ¿no?, incluida pues regulación de derechos y obligaciones, las normas de control horario y registro de jornada, con independencia de que se requieran adaptaciones, horas extraordinarias, seguridad y salud laboral y normas de prevención de riesgos laborales. Y ese, pues es el escenario actual que tenemos y que desde luego pues tiene claramente un traslado, ya digo, importante, ¿no?, al albur de la negociación colectiva, cuando establece algunos mecanismos de regulación del teletrabajo, el acuerdo individual, respetando evidentemente los contenidos del artículo 13 y pues las políticas incluso de teletrabajo que muchas empresas tienen, son conocidas y han venido desarrollando. El impacto de la crisis sanitaria, sobra decirlo, pero hay que decirlo, en nuestras relaciones laborales, pues evidentemente pues ha dado un vuelco a las relaciones laborales,
probablemente nada va a ser, o va a tardar, desde luego nada va a ser, yo creo, como ha venido siendo. Y en cuestión, ¿no?, de prestación de trabajo y de trabajo a distancia, pues es evidente que el uso generalizado de esta herramienta en estos meses de confinamiento, pandemia y crisis sanitaria, pues ha llevado a convertir, ¿no?, el teletrabajo en una modalidad de prestación de servicios, como yo he avanzado al principio, que ha pasado de estar apareciendo con una relativa timidez en el panorama laboral. Yo ya he dicho en algún otro foro donde he tenido, ¿no?, la oportunidad de participar, pues que yo ya había muchas empresas ya que se estaban planteando sus políticas de teletrabajo, su revisión de las políticas de teletrabajo, su ampliación, digamos, del desarrollo de la posibilidad. Hay empresas que tenían el teletrabajo de esta manera tan tímida. Bueno, pues el trabajador puede elegir un par de días al mes. Pues yo precisamente antes de la pandemia estaba reconfigurando una política de teletrabajo de una empresa del sector de medios de comunicación que quería establecerlo de una manera, digamos, ya pues más de continuidad, ¿no? Y de más, no de la forma esporádica en que lo tenía, de bueno, el teletrabajador podrá una vez al mes, si así lo considera y la empresa organizativamente le cuadra, ¿vale? Bueno, pues como ha pasado a convertirse en la modalidad estrella, siempre digo, no en estos desarrollos, junto evidentemente con los ERTEs, que ha sido la otra medida, lo dije en la primera parte de estos diálogos de COVID, ¿no? Y evidentemente que lo mantengo, y todos en una u otra medida, ¿no?, como operadores sociales, ¿no?, desde luego nosotros pues lo hemos vivido, lo hemos venido, pues bueno, padeciendo, en el sentido de, bueno, ha sido una herramienta, la de los ERTEs, muy usada, ¿no?, y muy, bueno, pues que junto con el teletrabajo pues ha dado solución a esta extraordinaria, bueno, y absolutamente pues tremenda situación que hemos vivido. Y las consecuencias clave, volvemos al teletrabajo, pues ha sido claramente la consolidación de esta modalidad de prestación de servicios, que es una prestación de servicios que evidentemente se ha revelado como válida, como útil, como eficaz y como productiva. Es evidente que ha sido así en la gran mayoría de los casos. Bueno, ha podido haber alguno que no, pero en cualquier caso sí se ha revelado como una herramienta útil, vuelvo a decir, y válida, y desde luego productiva también. Y claro, la siguiente consecuencia clave es que se ha revelado también esa necesidad de acometer una regulación que tenga en cuenta este nuevo escenario y permita depurar las disfunciones generadas y comprobadas en el modelo existente por esta frecuencia de uso. Porque yo no me canso de decir que el teletrabajo, ya digo, era residual, pero ha pasado a ser pues primordial, ha pasado a ser la herramienta de prestación de servicios de las empresas, y es evidente pues que claramente en lo que de ese uso extraordinario que se ha convertido en habitual y que se ha revelado como una herramienta que ha venido para quedarse y que se ha consolidado como absolutamente válida, ¿no?, para las organizaciones empresariales, pues claramente se ha llegado a la conclusión de que pues ha generado muchas disfunciones. Primero, yo creo que por la premura, probablemente en acometer, ¿no?, en implementar esta medida, ¿no?, en esta situación, ya digo, de extraordinaria crisis sanitaria, ¿no?, y de falta de posibilidad, ¿no?, y de confinamiento, ¿no?, por la necesidad de contener la pandemia. Y luego, pues evidentemente, porque hay elementos que claramente han generado disfunciones y que, por supuesto, pues deben ser modulados de alguna manera. Antes de entrar en el análisis, ¿no?, siquiera vamos a hacerlo también de la normativa, pues yo, que he participado también en un grupo de trabajo en un grupo, ¿no?, de trabajo de la Comunidad de Madrid para hacer propuestas, ¿no?, para elevar al gobierno, ¿no?, en esta regulación, pues bueno, pues estuvimos abordando, ¿no?, pues desde todos los sectores se participaba, empresarios, expertos laborales, agentes sociales, y bueno, pues en definitiva, pues se hablaba de ventajas
de qué ventajas y qué inconvenientes aporta, ¿no?, el teletrabajo, ¿no? Y en este sentido, pues yo me he permitido resumir, seguramente encontraréis alguna más que yo me haya podido dejar en el tintero, ¿no? Pero bueno, pues entre las ventajas para el trabajador, las que mayormente se venían y se han venido, ¿no?, estableciendo, pues es que tiene efectivamente una mayor autonomía y flexibilidad, ¿no?, dentro de los límites organizativos, que ahorra costes, ¿no?, de desplazamiento, de comidas, de ropa, y ahora desde luego si nos van a imponer al empresario la totalidad de asunción de los costes, ya va a ahorrar todavía unos cuantos costes más, ¿no? Es un poco, digo, perdonadme el comentario, ¿no? Ya hablaremos también de la asunción de costes. Es evidente y anticipo, a mí me parece probablemente que esta modulación, ¿no?, este intento excesivo, ¿no?, de imponer una asunción de costes, pues probablemente ha sido uno de los elementos, pues básicamente de conflicto, ¿no?, y de crítica, ¿no?, que bueno, que ya veremos, ¿no?, en lo que parece que va a seguir manteniéndose así. Vamos a tratarlo un poco más adelante, ¿no? Adaptación de nuevos sistemas de comunicación, mejora de la productividad sin distracciones. Esto, bueno, pues lo incluyó alguien del grupo de trabajo. Yo, hombre, lo de las distracciones puede ser también, digo, lo de mejora de la productividad sin distracciones dependerá de cómo también, ¿no? Porque es evidente, yo en alguno de los foros donde he participado se decía, bueno, claro, es verdad que como ha sido tan extraordinaria la forma de prestar el servicio, pues claro, decían, no, es que con los niños en casa, hombre, es que lo habitual no va a ser que los niños estén en casa, los niños están en el colegio. Digo que lo habitual, ¿no?, en la forma de prestar el servicio, el trabajo, ¿no?, el teletrabajo, el trabajo a distancia, pues será que el trabajador en su casa pues tendrá los medios y el aislamiento suficiente, ¿no? En definitiva, eso de la mejora de la productividad sin distracciones, pues es en circunstancias obviamente normales, ¿no? Yo me he encontrado como anécdota en algunas negociaciones, y seguro que vosotros también, pues en las que, bueno, pasaba desde, pues bueno, el marido o la mujer por detrás, o el niño pidiendo al padre o a la madre, ¿no?, indistintamente, ¿no? Pues han sido, ya digo, circunstancias muy excepcionales. Mejora de la calidad de vida y, bueno, posibilidad de conciliación. Avanzo aquí también. Y bueno, yo creo que es un aspecto importante, que el teletrabajo no debería estar concebido, no desde la perspectiva solo de la conciliación. Es más, yo creo que flaco favor haríamos si concibiéramos el teletrabajo, es mi opinión, como una mera herramienta de conciliación. El estatuto ya tiene herramientas de conciliación suficientes, yo creo, ¿no? Bueno, cada uno podrá medir si es suficiente o no el grado de las herramientas de conciliación, pero yo creo que sí existen y son muchas. Y entonces, bueno, abordar el teletrabajo desde la perspectiva de un derecho a la conciliación, ¿no?, un derecho al teletrabajo, a mí me parece que, bueno, haría flaco favor a que esta fuera una herramienta verdaderamente útil, ¿no?, para la gestión y la organización de las empresas. Ya digo, es mi opinión. Para la empresa, ventajas, bueno, pues ahorra costes, dice ahorro costes, aumento de beneficios. Depende también un poco, es decir, hay ahorro de costes, pero también hay inversión en costes, ¿no? Porque evidentemente si se generaliza la herramienta del teletrabajo, ¿no?, y hay que poner medios a disposición, pues evidentemente esos medios generarán también costes que, por otro lado, efectivamente no se me escapan y se nos escapa ninguno, que, bueno, pues si se implementa la herramienta con la modalidad con carácter general, pues es evidente que los costes de alquiler de edificios, mantenimiento de edificios, luz, etcétera, etcétera, pues en compensación, pues probablemente pues, disminuirán pues, de una manera pues, bastante importante, ¿no? Disminución del absentismo, ¿no? Una oportunidad también tecnológica. Leí un artículo hace tiempo que además estaba muy bien expresado, ¿no?, sobre, bueno, que era un elemento, ¿no?, para la inversión tecnológica, ¿no?, importante, y para el avance tecnológico que generaría. Desde luego, en esta situación de crisis que vivimos, pues de crisis y de consecuencias, ¿no?, de todo lo que hemos venido soportando, pues unas posibilidades, ¿no?, de revitalizar, ¿no?, reavivar la actividad y el negocio, pues bastante
importantes, ¿no?, en materia de inversión, ¿no?, tecnológica, ¿no?, y claro, de desarrollo de la tecnología y desarrollo de las actividades de las empresas de tecnología, por ejemplo, ¿no? Bueno, implementación se dice también del trabajo por objetivos, pues evidentemente, ¿no?, que puede servir, ¿no?, el modelo, ¿no?, para ello. También dice que abre, entre las ventajas para la empresa, que abre la puerta a la selección y retención del talento. Yo creo que esto también es posible. Y bueno, pues alguno decía que también mejora la imagen, pues es evidente, ¿no?, digo, la imagen en lo que, bueno, de avance, ¿no?, hacia probablemente pues sistemas, vamos a decir que de modernidad, ¿no?, o diferenciales, ¿no?, se establecen en las empresas. Y para la sociedad, pues sostenibilidad, menor contaminación atmosférica y lumínica y acústica también, posibilidad de contratar colectivos socialmente más perjudicados o con menos posibilidades de inserción en el mercado laboral. Se apuntaba también, ¿no?, entre el cúmulo de ventajas que se intentaban sintetizar. Inconvenientes, bueno, pues para el trabajador el aislamiento, ¿no?, el aislamiento físico pues puede producir una menor socialización y participación por parte del trabajador para con la empresa, ¿no? Esto fue en el grupo este de la comunidad un elemento debatido, ¿no? Y entonces pues se hablaba de que las empresas, hay algunas, ¿no?, que establecían canales ya de comunicación, ¿no?, en cuanto que las empresas ya están viendo cómo implementar las políticas, y es claro, ¿no?, que lo que sí es verdad es que hay un cierto factor de aislamiento, un cierto no, un evidente factor de aislamiento. Todos probablemente los que hemos estado, algunos seguro que todavía mantenéis el sistema de teletrabajo, pues es evidente que al final estás solo contigo mismo y con el ordenador, ¿no? Hombre, con la comunicación, como no puede ser de otra manera, pues hombre, con tus compañeros, si trabajas en equipo y demás, pero el aislamiento, ¿no?, pues ya el tomar el café, el bocadillo, el salir a comer, pues es evidente, ¿no? Y bueno, y la propia interlocución presencial y directa no existe, ¿no? Entre los inconvenientes se apuntaba la menor promoción, fruto probablemente de que, bueno, pues de que la herramienta era muy residual y desde luego que si al final estás, o sea, si no hay elementos, no hay herramientas, ¿no?, que establezcan específicamente, bueno, que la promoción debe ser la misma, pues hombre, puede ser un riesgo, ¿no?, un inconveniente. Bueno, el riesgo del exceso de horas. Bueno, el riesgo del exceso de horas también fue muy debatido. Al final, lo veréis al final en las conclusiones, ¿no?, que son conclusiones de valoración, ¿no?, de valoración personal y de análisis, ¿no?, que yo hago, ¿no? Pues hombre, al final el teletrabajo tiene que ser, el impacto del teletrabajo en la jornada debería ser un impacto neutro. Lo decía un compañero mío bastante conocido y muy prestigioso, ¿no?, en una entrevista que le hicieron hace 2 o 3 semanas, porque efectivamente el teletrabajo no tiene que ser una herramienta que haga al trabajador trabajar más, ¿no?, de lo que tiene establecido, ¿no?, por contrato. Evidentemente tampoco menos, ¿no? Luego debería tener, digamos, un impacto neutro en la jornada, ¿no? Entonces al final, hombre, tenemos una norma, ¿no?, de registro de jornada que también fue muy criticada y muy cuestionada, que no deja de operar y no deja de estar activa, ¿no?, y evidentemente, ¿no?, aplicable, ¿no?, a esta modalidad o a esta herramienta de trabajo, ¿no? Resistencia al cambio. Bueno, pues ese también puede ser un factor, aunque es un factor realmente que yo ahora mismo no parece que haya mucha resistencia al cambio, ¿no? Digo, no parece que haya mucha resistencia porque de verdad que nosotros, todas las empresas, ¿no?, y bueno, como sabéis, pues empresas de todos los sectores y bueno, de todas las envergaduras, pues no solo no se resisten al cambio al teletrabajo, sino que están algunas ya implementando acuerdos de teletrabajo y pensando, digo, en un futuro muy próximo, ¿no?, de instauración del teletrabajo. Yo he dicho en algún, seguro que lo habéis visto en alguna, públicamente lo he dicho, ¿no?, en algún foro también o en alguna entrevista. Yo no creo, por lo menos de momento, ¿no?, que el teletrabajo vaya a ser sustitutivo del trabajo presencial. Yo creo que es un elemento, ¿no?, que es una herramienta importante y alternativa, ¿no?, a la que desde luego tiene que dársele todo el juego posible, pero evidentemente hay sectores donde el teletrabajo es imposible, para empezar, o hay situaciones y posibilidades donde organizativamente, pues a lo mejor
no tiene encaje el teletrabajo. Pero ya digo, en este inconveniente de la resistencia al cambio, pues es verdad que ahora parece que bueno, pues se está activando mucho el impulso al teletrabajo, terminada esta situación, ¿no? de confinamiento, ¿no? Ya el estado de alarma terminó, pero el teletrabajo se mantiene, como sabemos, pero en cualquier caso, ya digo, con una visión las empresas de futuro, ¿no? De que sea un elemento, ¿no? Que ya esté en sus organizaciones y que no esté de esa forma tan residual en la que en la gran mayoría, no digo que en todas, estaba antes. Y luego, pues bueno, la articulación jurídica como inconveniente, el control de presencia, la medición de la productividad y bueno, también se decía, ¿no? Como inconveniente el menor control. Bueno, es una cuestión de ajustar las herramientas que tenemos, digo, a la situación, ¿no? Y a la situación de prestación del servicio. Inconvenientes para la sociedad. Yo a mí me gustó mucho tal como estaba. Bueno, pues haciendo un análisis, ¿no? De distintos estudios, ¿no? Dice, pues crear un modelo de sociedad falto de comunicación y un modelo de trabajo autista, ¿no? En el que al final, efectivamente, si no se logra implementar el teletrabajo desde una perspectiva de, pues bueno, estar en contacto, ¿no? Con la organización, se corre ese riesgo no solo para la sociedad, ¿no? Sino pues efectivamente para la propia organización empresarial. Bien, yo creo que vamos más o menos bien de hora. Bueno, ¿era necesaria o es necesaria una regulación? Pues evidentemente, voy a ir un poquito más rápido aquí, ¿no? Y muy puntualmente, pero bueno, ya se llevaba tiempo, incluso antes de la pandemia, hablando de que había que regular el teletrabajo o hacerlo, bueno, de determinada manera, ¿no? Los agentes sociales ya venían solicitando la regulación, bueno, de una manera a lo mejor, pues bueno, menos imperativa o menos imperiosa, vamos a decir, ¿no? Y bueno, con la llegada del COVID-19, pues como pues, se ha puesto en evidencia, pues que nuestro país iba bastante por detrás de otros, ¿no? En el entorno y en la materia, ¿no? Y en el uso de la herramienta. Yo había visto alguna propuesta que había hecho el sindicato UGT, ¿no? Y bueno, pues está públicamente, ¿no? En algunas manifestaciones que se hicieron de esa propuesta hace como 4 o 5 semanas, ¿no? Y hacía públicos unos datos, ¿no? En que porcentualmente pues es evidente que nuestro país, tampoco hace falta pararnos mucho aquí o detenernos mucho aquí, estaba muy por debajo en el uso de esta herramienta o de esta modalidad. El clamor por la regulación parte pues, de la inicial falta de uso y que como se ha dado un giro radical, pues es evidente pues, que ahora pues está claro que no solo hay clamor, sino que ya tenemos a la vista casi un proyecto de ley para aprobar, ¿no? En el mes de agosto. El objetivo, ¿no? El objetivo que se establece en la regulación o el que se decía era proporcionar una regulación suficiente que dé respuesta a diversas necesidades y un marco de derechos que satisfaga, entre otros, los principios, dice, sobre su carácter voluntario y irreversible. No sé si al final se ha conseguido mucho, el principio de igualdad de trato, y etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, pues bueno, pues el recoger todos esos aspectos de una manera que queden, pues supuestamente mejor regulados. Y la pregunta del millón, ¿hay que regular? Pues no es discutible a estas alturas porque se va a regular, ¿no? Quiero decir, plantearnos ahora si hay que regular o no, ya tenemos la regulación encima de la mesa, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, pues es evidente que puede ser, yo digo alguna regulación, yo creo que sí era necesaria, ¿no? Alguna regulación o a lo mejor mucha regulación, ¿no? Yo creo que más bien alguna en determinados aspectos de esta modalidad de prestación de servicios que, bueno, que ha venido evidentemente para quedarse, pero es verdad que se corre el riesgo de encorsetar la figura. Yo lo he dicho por activa y por pasiva y sigo pensándolo, ¿no? La figura con un exceso regulatorio que puede hacer que el modelo resulte poco atractivo o poco útil. Las asociaciones empresariales, todas sin excepción, pues bueno, pues así lo han manifestado y han sido muy críticos, ¿no? con el anteproyecto porque bueno, pues puede resultar poco útil a las finalidades para que está previsto y a la postre pues puede hacerlo inservible, ¿no? Por tanto, pues la legislación, yo lo decía, que trate de acometerse, pues debería tenerle en cuenta la experiencia acumulada en estos
en estos meses de pandemia, la experiencia convencional acumulada desde la tímida implantación en las empresas y el uso, y dejar margen a la negociación colectiva, probablemente adaptada a los sectores de actividad, porque no todos requieren las mismas exigencias ni tienen las mismas necesidades, y sobre todo yo creo que debería permitir la flexibilidad en la aplicación y en el uso. Vamos rápidamente con una revisión del anteproyecto, el anteproyecto de ley, el borrador, ¿no?, que se ha manejado hasta ahora y que ya he avanzado. La noticia ha salido muy recientemente, que se anuncia la aprobación del proyecto de ley en un Consejo de Ministros en el mes de agosto. Yo todavía no he tenido oportunidad de ver si hay muchas variaciones, ¿no? He visto ya, ¿no?, algún comentario que se ha hecho, ¿no?, sobre, bueno, y parece que, lo digo con absoluta cautela, porque como no he tenido oportunidad de ver ese texto, pues bueno, hay que verlo y compararlo, ¿no? Pero bueno, parece que en la de los aspectos más críticos, en lo primero que yo he tenido oportunidad de leer, ¿no?, de las primeras informaciones, pues no sé si se minimizan, ¿no?, o parece que se mantienen, ¿no? Bueno, pues todos habéis leído el anteproyecto, ¿no?, el borrador, ¿no?, el que circula, ¿no?, del anteproyecto por ahí. Y bueno, el concepto de trabajo a distancia lo configura en torno a quien desarrolla el trabajo a distancia de modo no ocasional, es decir, prevalece como elemento no definidor la regularidad y no la intensidad en el uso, lo que caracteriza al teletrabajo, y establece una serie de definiciones. Entonces, para digamos, manejar el texto legal, define lo que es el trabajo a distancia, ¿no?, el que se presta en el domicilio de la persona trabajadora, en el lugar libremente elegido por ésta, durante toda la jornada o parte de ella, y de modo no ocasional. Por eso decía, ¿no?, que en el concepto prevalece esa regularidad. Define el teletrabajo como el trabajo que se lleva mediante uso exclusivo prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación, y luego define evidentemente el trabajo presencial, porque también es un elemento, ¿no?, es un concepto que se maneja en el texto como el trabajo que se presta en el centro de trabajo en el lugar determinado por la empresa. Y define el trabajo a distancia ocasional, y es el trabajo, dice, que se presta en el domicilio de la persona o en el lugar libremente elegido durante toda su jornada. Aparte de ella, voy a ir un poco rápido, de modo ocasional, en los términos establecidos el capítulo 4 de la ley, ¿no? Y el capítulo 4 habla de dos tipologías de trabajo a distancia ocasional. El de fuerza mayor familiar, ¿no?, ya introduce ahí el elemento, ¿no?, de teletrabajo como medida de conciliación, ¿no?, y el de fuerza mayor empresarial, ¿no?, ante las necesidades, ante situaciones, pues bueno, parecidas a las que hemos vivido. No voy a detenerme mucho más. Elementos claves elementos claves. Bueno, pues elementos claves en el anteproyecto encontramos la voluntariedad para la persona trabajadora, porque dice, sin que se pueda serle impuesto el trabajo a distancia. Bueno, yo tengo que señalar aquí que, bueno, la imposición del teletrabajo tampoco existía antes, ¿no? Es verdad que, o sea, el teletrabajo, la herramienta, pues era voluntario para las dos partes, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí ese es un elemento, bueno, que aquí lo que pasa es que sí es verdad que parece la voluntad del teletrabajador en el sentido, dice, en la propia reversibilidad, lo vamos a ver, ¿no? Y excluye del teletrabajo el que pueda efectuarse en los contratos en prácticas y para la formación. Yo en el grupo de trabajo en el que estuve colaborando, pues bueno, había alguna parte del sector empresarial, ¿no?, que estaba presente, que decía que no entendía bien por qué había exclusión del teletrabajo para contratos en prácticas y para la formación, cuando ponían ejemplos en su empresa sí podría ser posible, ¿no? Bueno, pues es una precisión que no sé si se mantendrá, y hombre, en definitiva, pues al final el seguimiento, ¿no?, y los contenidos de los contratos en prácticas y para la formación, pues parece que este sistema de prestación de servicio, pues no digo yo que esté en contra, ¿no?, de los contenidos de las prácticas y de la formación, pero en líneas generales podría hacerlo más difícil, ¿no? Ahí lo dejo. No me pronuncio. Ay, perdón que no he pasado la pantalla. Bueno, ahora ya la tenemos.
Establece también el derecho de acceso prioritario a determinados colectivos. Volvemos otra vez con el teletrabajo, el derecho a la conciliación. Personas trabajadoras en situaciones del 34.8 y del 37.8 con derecho de reversión preferente también para estas personas. Es decir, que añade una herramienta más, no de conciliación, es decir, el teletrabajo como herramienta de conciliación. Establece la necesidad escrita desde el contrato inicial o en un momento posterior, que esto no es nada novedoso. Y digo que no es nada novedoso porque el acuerdo de teletrabajo, pues siempre por eso he establecido, o por eso me he cuidado también de poner el escenario de nuestro marco regulatorio actual, pues el teletrabajo tiene, o sea, el acuerdo de teletrabajo tiene que ser escrito, o sea, se establece la exigencia de trabajo escrito, de teletrabajo del acuerdo, ya digo, escrito, ¿no? Y luego lo que se establece es que se establece la entrega de los acuerdos de teletrabajo, no de la copia, a la representación de los trabajadores. Eso es lo que dice el anteproyecto. Establece también cambios y reversiones posteriores en el acuerdo, la lectura que yo hago desde luego solo con voluntad del trabajador, el paso a trabajo presencial, la modificación del porcentaje y la preferencia, dice, preferencia, también es frente a otras personas trabajadoras para ocupar puestos de trabajo presenciales que se generen en la empresa. Esto es una generalidad que puede o sea, es una generalidad de preferencia frente a cualquier otra persona trabajadora, es decir, establece unos parámetros que no sé, yo por lo menos no les encuentro realmente mucho sentido. El derecho a la reversión y volver a la situación anterior, una vez transcurrido, dice, este derecho a la reversión y volver a la situación anterior, lo establece no en un periodo, dice que ese derecho equivale en un periodo equivalente al que le sería aplicable en el periodo de prueba que sería aplicable, en el periodo de prueba que sería aplicable a su relación laboral, ¿no? O a su situación. También establece y remite al convenio colectivo para establecer criterios, ¿no? en las posibilidades de reversión. El contenido mínimo obligatorio establece un contenido mínimo obligatorio que hasta la fecha desde luego no existía y todos sabemos. Inventario de medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia, consumibles, mecanismos de compensación de todos los gastos. Ya empezamos y ya acabamos. Todos los gastos, directos e indirectos, que pueda tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicio a distancia. Horario de trabajo de la persona y dentro de él reglas de disponibilidad, distribución, lugar de trabajo habitual, medios de control empresarial y, en su caso, plazo o duración del acuerdo. Contenidos mínimos, es decir, que estos con independencia de la remisión que pueda haber a aquel convenio colectivo son contenidos mínimos y si son mínimos, pues evidentemente pues lo único que podría hacer la negociación colectiva es ampliarlos, ¿no? Perdonad que se me ha... Vale. Yo he llamado esto catálogo de derechos de las personas trabajadoras, porque establece, todos lo hemos visto, una serie todo un catálogo de derechos de las personas trabajadoras. El de la igualdad de trato es el primero, lo he transcrito prácticamente. Bueno, pues establece que tienen que tener los mismos derechos que si prestan ese servicio de manera presencial. Habéis visto ya que tanto el acuerdo de teletrabajo como desde luego el artículo 13 establecía la igualdad, ¿no? Dice, salvo los inherentes a la relación de la prestación de servicio laboral, pero quiere decir que eso va de suyo, ¿no? Ya está en la legislación que tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Bueno, le explicita, de una manera muy concreta, que el no perjuicio a las condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, promoción profesional, etcétera, etcétera. Aquí probablemente ya ha habido también ha habido ya mucho debate, ¿no? Sobre incluso las pérdidas de ¿no? El complemento, ¿no? Pues hombre, el de desplazamiento lo tiene, pues si está en su casa, yo creo que es que eso no estaría incluido en la retribución. O sea, es retribución, pues hombre, si tiene algún tipo de complemento, ¿no? Por trabajo presencial, pues es evidente que no procedería, ¿no? Quiero decir que eso puede dar lugar a mucho debate. De hecho, ya está dando lugar a mucho debate, como todos sabéis, ¿no?
bueno, establece pues toda esa serie de consideraciones no muy concretas y muy específicas respecto a la igualdad, ¿no?, de trato. Establece el derecho a la formación, que también lo encontrábamos antes, la promoción profesional y la dotación de equipos y de herramientas, que estaba también antes. Y establece la compensación total de gastos. Compensación de gastos, dice, debe ser sufragado en su totalidad por el empresario, gastos directos o indirectos relacionados con equipos, herramientas y medios vinculados a la actividad laboral. Todo tipo de, o sea, no solamente lo que son las herramientas del ordenador, sino, ya digo, el debate ha sido tan amplio y todos lo sabemos, ¿no?, que estamos hablando de pagar partes proporcionales de ¿qué? De la luz, del teléfono, del agua, del consumo, de la señora de la limpieza, quiero decir que puede llegar a extremos, pues francamente, bueno, insospechados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los aspectos, bueno, que ha dado mucho debate, ¿no?, y de más criticados, pues evidentemente no sin razón. A mí, lo vamos a ver en la conclusión, ¿no? Al final, bueno, el sentido de la voluntariedad, el sentido de la adaptación y el sentido, ¿no?, de la propia herramienta hace que, bueno, haya que tener sentido común, ¿no?, en cuáles son, ¿no?, el establecimiento de cuáles son los gastos, ¿no?, que el empresario debería sufragar, ¿no?, en la prestación del servicio. Establece una fórmula de horario flexible y posibilidad de adaptar el horario para el trabajador. Establece que el registro horario, la herramienta de registro horario, pues tiene que adecuarse. El sistema de prevención de riesgos laborales, pues de manera, pues bueno, con remisión a la ley y de una manera concreta, ¿no? El derecho a la intimidad y a la protección de datos, pues muy específicamente poniendo el límite, ¿no?, en cuáles pueden ser las herramientas de control, ¿no? No, siempre, ¿no?, sin ser invasivo en la intimidad, dice, ¿no?, con alusión a a estas herramientas que hay, ¿no?, las hemos visto todos, incluso, ¿no?, pues si te controlan, si te levantas, si la pantalla, en definitiva, ¿no?, pues bueno, con las limitaciones, ¿no?, que especifica el propio artículo. El derecho a la desconexión digital, y los derechos colectivos, que los derechos colectivos pues igualmente dicen que el trabajador a distancia, vamos ahora como concepto, pues tiene que tener los mismos derechos colectivos, ¿no?, pues que un trabajador, ¿no?, presencial. Esto básicamente es, bueno, lo que tenemos, ¿no?, en el anteproyecto. Veremos cómo queda en breve el proyecto definitivo y seguramente pues merezca, ¿no?, alguna otra sesión. Pero en cualquier caso, y como conclusión, pues yo planteo algunas cuestiones y conclusiones críticas, ¿no? Yo planteo cuestiones y conclusiones críticas, algunas son mías y otras son compartidas porque las comparto plenamente, ¿no? Evidentemente todos hemos visto, hemos leído, ¿no?, y las manifestaciones de las asociaciones empresariales que han terminado, ¿no?, bueno, la COE no ha tildado de desequilibrado el proyecto, se ha tildado de enfoque errático y apartado de la realidad, y muchas voces expertas pues se han alzado también en la crítica al concepto regulador y al diseño que incorpora la nueva normativa en ciernes, que por lo que parece pues insiste en que el teletrabajo tiene que influir, que digo por lo que parece es un añadido de última hora, digo porque parece, en lo que yo he leído, que el proyecto sigue yendo en esa línea, ¿no?, en la conciliación. Bueno, vamos a esperar al texto del proyecto de ley anunciado y bueno, vamos a ver los contenidos que deja. Pero mis reflexiones finales al respecto pues tienen que ver con que es verdad que el teletrabajo es la especie del más amplio concepto del trabajo a distancia y en cualquier caso puede contribuir al incremento de la inversión, lo he dicho antes, lo he anticipado, en las tecnologías digitales y ser un instrumento de mejora de la eficiencia de nuestro sistema productivo, eso es indudable. Y bueno, así ya digo, lo han considerado voces pues muy cualificadas. El teletrabajo yo creo que no puede dejar de ser una opción organizativa libre, ya que no sirve para todas las empresas, ni cabe imponer su uso a las empresas más allá de lo que a nivel organizativo empresarial pueda ser más conveniente para las mismas, mi opinión. El teletrabajo yo creo que no debe ser una herramienta de conciliación. No es, de hecho ya no era
ni debe ser a estas alturas un instrumento de conciliación de la vida familiar y personal, ni un nuevo derecho para los trabajadores de elegir el dónde trabajar y cómo hacerlo desconectado del interés empresarial. Creo que sería un error. Es importante que pueda ser una opción organizativa voluntaria, modulable, total o parcialmente, irreversible. Y desde luego no puede ir desvinculada del interés empresarial. Y termino para concluir, bueno, pues prácticamente como ya avancé y como ya empecé, no voy a revelar nada porque ya digo que lo he manifestado en varios medios, en varios foros. Yo creo que un exceso regulatorio y una imposición de medios y coste del teletrabajo en los tiempos venideros, pues puede hacer que esto pues, acabe, que esta herramienta, esta modalidad, esta posibilidad acabe confinada, absolutamente operativa e inservible, como se ha venido anunciando pues en el baúl de los recuerdos. Con esto concluye mi intervención. Ha sido un placer, espero que haya sido suficientemente ilustrativa y bueno, quedo a disposición para resolver las preguntas que sea menester. Bueno, pues muchas gracias, María Jesús, por tu exposición y por haberte de alguna manera también compartido tus opiniones, que también eso genera muchísimo interés. Mientras Ángeles va recopilando preguntas de los participantes, que son muchas y variadas, yo te voy a hacer llegar algunas que previamente en la inscripción nos hicieron llegar algunos de los participantes. Una es una pregunta que digo pregunta / reflexión porque dice... ¿contribuye este anteproyecto a mejorar la flexibilidad laboral o establece una rigidez horaria que contradice la naturaleza del teletrabajo? Bueno, a mí no me parece, digo, debería contribuir a mejorar la flexibilidad laboral. Bueno, por lo menos debería contribuir a que fuera una herramienta más flexible. A mí no me parece, ¿no?, que conceptualmente como está diseñado, pues admita no mucha flexibilidad, ¿no? Más bien me parece, digo, en lo que yo, desde la perspectiva del análisis, ¿no?, en que establece, pues al final, muchos elementos más de rigidez, ¿no?, en la concepción, ¿no?, del teletrabajo, ¿no?, en el diseño, ¿no?, de la norma. Otra cuestión es, aunque tú ya lo has anticipado un poquito, ¿cuál es el impacto previsible en las relaciones laborales provocado por el teletrabajo? Bueno, yo creo que el impacto va a ser pues muy grande, ¿no? Ya lo está siendo, de hecho, es verdad que lo he avanzado y lo vuelvo a poner de manifiesto. Muchas organizaciones, todas las empresas, o prácticamente la gran mayoría, se está planteando pues bueno, el implementar el teletrabajo, ¿no?, y la herramienta de teletrabajo, ¿no?, con políticas suficientes, ¿no?, y de contenidos, ¿no?, que desarrollen el modus operandi de la prestación acorde, ¿no?, con las necesidades organizativas, ¿no?, y de actividad de las propias organizaciones empresariales. Pero es evidente que, ya lo he dicho, es una herramienta que ha venido para quedarse y que se va a afianzar, es indudable, ¿no? ¿Y una legislación tan exhaustiva como la que se está dibujando ahora sobre el teletrabajo es una ventaja o un inconveniente? Pues yo diría que depende. Bueno, yo ya creo que me he manifestado, vamos, a corazón abierto, ¿no?, a corazón jurídico abierto. Pero Sí. yo creo que a mí me parece que un exceso regulatorio es un inconveniente más que una ventaja, ¿no? Y depende además de cómo se defina conceptualmente el derecho de trabajo, pues más inconveniente todavía, ¿no? No soy yo, digo, ha habido ya muchas voces, ¿no?, que han opinado sobre esto. Ya no voy a ser yo voz diferente, ¿no? Comparto algunas opiniones y otras no, pero evidentemente yo creo que el exceso regulatorio pues va a encorsetar de tal manera la herramienta que la va a hacer imposible. O la puede hacer imposible, ¿eh? No vamos a ser tan negativos, que hay que ser positivos. Muy bien. Pues ahora doy la palabra a Ángeles a ver qué nos traslada de preguntas de los participantes de esta sesión. Bueno, pues hay muchísimas preguntas, tanto la que nos trasladaron con anterioridad como ahora por el chat, etcétera. Bueno, vamos a hacer una pequeña selección. Sentimos no poder contestar alguna, pero bueno, podéis mandarnos un correo e intentaremos
bueno, y haceros llegar la respuesta concreta. Vale, Bueno, yo digo que si luego las podemos resolver, no tengo ningún inconveniente, que nos las hagáis llegar y las resolvemos sin problemas. venga, perfecto, María Jesús. Bueno, me preguntan, ¿puedo volver a trabajar a partir del 21 de septiembre? ¿O tengo que continuar teletrabajando? ¿Cómo va a estar esta situación, María Jesús? Eso parece que lo pregunta alguien que está en situación de teletrabajo, es decir, un trabajador. Pues bueno, a partir del 21 de septiembre, pues si la empresa, si su empresa le indica que tiene que volver, tiene que volver. O sea, esto no es una opción del trabajador. Es verdad que se lleva mucho tiempo en situación de teletrabajo, pero esto no es un derecho adquirido. Es una situación de trabajo excepcional, ¿no? Y que revierte en el momento en que, desde luego, y además con una implementación, ¿no? Que ha sido posible, pues bueno, pues por el establecimiento que ha hecho el decreto 8, ¿no? Y la prórroga posterior hasta el 21 de septiembre, pero bueno, las empresas están todas tratando de volver a esta normalidad un tanto, digamos, anormal, entre comillas, y bueno, pues hay empresas que se están planteando y ya están haciendo volver a sus trabajadores pues la situación presencial, evidentemente, cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Conclusión, si la empresa dice que tiene que volver, pues tiene que volver. Vale. ¿En Real Decreto de la Vuelta a la Normalidad regula de alguna manera el teletrabajo? El decreto de vuelta a la normalidad lo regula en el artículo 7. Y el artículo 7, creo que era el artículo 7, de memoria sí, pero creo que no me falla, pues sí que establece determinadas cuestiones en relación con la vuelta a la normalidad y la progresiva vuelta de los trabajadores al centro de trabajo, ¿no? Específicamente yo creo que era en el punto último, lo debo tener por aquí, pero bueno, si logro decirlo así más o menos, lo que establece es que las empresas, pues evidentemente tienen el deber, ¿no? Evidentemente de la vuelta a la normalidad tiene que ser, pues bueno, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, ¿no? Y bueno, con las prevenciones que establece la autoridad sanitaria, y sobre el teletrabajo dice que evidentemente puede seguir promoviendo el teletrabajo, es decir, que el empresario podría, bueno, pues seguir manteniendo de alguna manera la implementación, ¿no? De la medida del teletrabajo. Hay algunas empresas que se están planteando llevarlo incluso hasta el 31 de diciembre, ¿no? Porque, bueno, en circunstancias, bueno, no hay, o sea, la modulación o la redacción es diferente, sí establece la posibilidad de seguir promoviendo, ¿no? Impulsando el teletrabajo, y en cualquier caso, si las circunstancias sanitarias lo requieren, ¿no? Estamos viendo que hay rebrotes, ¿no? Que alarman, ¿no? Cómo está la situación. Yo tengo incluso alguna empresa que se ha encontrado con el brete de que haciendo volver a sus trabajadores al trabajo presencial, se ha encontrado con que se han contagiado. O sea, ha puesto todas las medidas de seguridad, un plan de seguridad, y resulta que se han ido a tomar unas cañas después del trabajo y tiene a 10 trabajadores contagiados, ¿no? Porque no han cumplido las medidas de seguridad. En consecuencia, ya digo que en principio se puede seguir impulsando la medida del teletrabajo. Hay algunos que prefieren hacerlo acordado, ¿no? con la recomendación de los trabajadores, pero en definitiva el decreto, o sea, el Real Decreto de vuelta a la normalidad sí permite, ¿no? El impulso, ¿no? La promoción o el mantenimiento de alguna manera del teletrabajo mientras dure la situación, ¿no? Que sigue declarada, ¿no? Voy a mezclar un poco dos preguntas. Me preguntan, hay empresas que ya tienen su normativa interna sobre teletrabajo, ¿cómo les va a afectar ese proyecto, ese anteproyecto? Y si no hubiese sido, bueno, es como medio pregunta, si hubiese sido mejor dejar la puerta abierta dentro del proyecto a una negociación colectiva del teletrabajo, ¿no? La última parte es que se me ha quedado así como voz metalizada y no la he entendido. ¿Me la haces otra vez? No, la primera es que si las empresas que tienen una norma ya de teletrabajo, ¿qué va a pasar con ese anteproyecto, ¿no? Si establece aspectos muy rigurosos, ¿cómo va a afectarle, ¿no? Mira, y la segunda parte, vale, sí. No, bueno, termina así. Bueno, pues ya te resuelvo esta. Va a afectar mucho. O sea, yo lo he hecho, o sea, yo espero que haya sido suficientemente ilustrativo, ¿no? Entonces, pues evidentemente las que tienen, o sea, las empresas que tienen ya políticas de teletrabajo, pues evidentemente que se van a ver impactadas y van a tener que modificarlas. Es que el propio anteproyecto, si lo veis, establece que la entrada en vigor afecta, y afecta evidentemente no de forma retroactiva. Yo creo que eso no sería posible en el sentido de que no le voy a dar derechos que no tenían antes, ¿no? Pero evidentemente a partir de la entrada en vigor
tendrían que adaptar las situaciones, es decir, no van a conservar la situación anterior la que las tienen, sino que van a tener que adaptar las normativas. Te digo porque yo, empresas que se están planteando reconstruir o no es rehabilitar, hacer una política de trabajo más intensa, ¿no? Pues yo le estoy aconsejando que vamos a esperarnos, vamos a ser un poco prudentes, porque hacer una política de trabajo intensa que lo único que haga luego es generar derechos, digo, para tener que adaptarlo, es decir, yo hago una política de teletrabajo estupenda y luego encima pues tengo que integrar, ¿no? Lo que ya tengo y añadir lo que la ley me impone. Pues hay que ser un poco cauto. Yo sería mi total, digo total, no es que quede tanto para saber cuál va a ser el devenir, ¿no? Y por último, era la segunda parte. ¿Va a dejar ese anteproyecto, o si habéis podido verlo, la puerta abierta a la negociación colectiva? Es decir, este anteproyecto tiene unas normas obligatorias, y si va a dejar algo abierto a la negociación. Bueno, yo he manejado el anteproyecto, que es lo que todo lo que es el borrador, o sea, el proyecto, lo que se ha anunciado, me parece que se anunció ayer, ¿no? Que se va a aprobar en el Consejo de Ministros, que es el proyecto de ley. Esto es el anteproyecto. Digo que del proyecto de ley al anteproyecto, no sé, las modificaciones, se avanza que en estos temas tan críticos, o donde yo he sido tan crítica, no me parece que vaya a haber, digo no me parece y lo digo con cautela, ¿vale? No me parece que vaya a haber mucha modificación. Y a la negociación colectiva se le da el paso que se le da, porque si establece determinados aspectos que ya son de mínimos, la negociación colectiva poco va a poder hacer, ¿no? Cuando tiene la obligación de respetar esos mínimos, pero evidentemente, o sea, al final las voces más clamorosas dicen que esta sería una materia susceptible de, bueno, estableciendo unos mínimos razonables, ¿no? Y de sentido, bueno, de razonabilidad en la aplicación del sistema de teletrabajo, pues dejar a la negociación colectiva mayor apertura. Pues yo creo que aquí también la negociación colectiva pues va a estar aparentemente muy constreñida, pero vamos a verlo en el proyecto. Te voy a pasar la última pregunta, y es porque es muy repetitiva. Nos preguntan que qué opinamos si el trabajador va a poder elegir dónde va a desarrollar el trabajo, ¿no? Y en las distintas localizaciones. Bueno, pues parece que sí. Digo, en el anteproyecto parece que sí, cuidado. Esto no se trata de que un día trabaje en un sitio y otro día trabaje en otro inicialmente, porque las condiciones, bueno, las he resumido, las condiciones de contrato, o sea, de prestación de servicios, se establecen en el propio acuerdo de teletrabajo, ¿no? Pero también hay una serie de obligaciones, si estamos hablando, digamos, de estrictamente teletrabajo, no nos vamos a medir a situaciones de estas de flexibilidad, ¿no? de la modulación de la prestación de servicio. Y claro, requiere una serie de obligaciones para el empresario de todo tipo, ¿no? Tanto de conservación de la intimidad, la privacidad, como de medidas de seguridad, ¿no? Entonces, hombre, esto no se trata de elegir que un día trabajo en el aeropuerto y otro día trabajo desde la casa de mis suegros, ¿no? Porque al final eso no, quiero decir que la definición, ¿pueden elegirlo? Sí, seguramente sí, ¿no? Y seguro que sí, porque está, pero no, en principio no está pensado para que decida cada día trabajar o teletrabajar en un sitio, me parece a mí. Vale, pues yo creo que vamos a cerrar el turno de preguntas porque nos hemos excedido un poquito en el tiempo. Elena, no, es que es súper interesante. La gente está mandando comentarios desde Argentina. Hay una persona que nos dice que está en el proyecto parecido a este y que tiene posición por parte empresarial. O sea, hay muchos comentarios y las preguntas. El tema no es que te hayas excedido tú, sino que es que el tema es muy importante y a debatir, ¿no? Entonces, oye, darte las gracias una vez más. Gracias también a las personas que han asistido. Deciros que le han preguntado que esta ponencia se va a grabar, está grabándose y se va a colgar también en la parte de la web de Generaciona, dentro de Diálogos Generacionales, y que podéis consultarla tanto como las anteriores webinars que hemos tenido. Y Elena, para que no se nos olvide nada, alguna cosita que nos... Bueno, pues también agradecer la asistencia. Con este seminario damos un poco por cerrado este primer ciclo de webinars en tiempos del COVID-19, porque, bueno,
queremos que estos diálogos se vayan de vacaciones para que también vosotros podáis iros de vacaciones, con lo cual cuando llegue ese momento, disfrutar, descansar, cuidaros muchísimo y nos vemos a la vuelta con otro ciclo nuevo de diálogos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias María Jesús. Muchas gracias a vosotros, un placer. Hasta pronto. Feliz verano para todos. Venga.